Y estamos en mitad del mes de enero, ya el tiempo va corriendo y dice la palabra del Señor que a causa de los justos el tiempo será cortado y el reloj está marcando rápidamente los tiempos que la palabra profética más segura dice acerca de ellos. Y hoy voy a compartir con ustedes el tema Dios está en control de todo. Amén. La hermana Claudia les preguntó y yo sentí como que tambalearon. Hermana, yo no creo que tenga control sobre esta situación. ¿Usted cree, iglesia? Se lo vuelvo a preguntar, ¿que Dios tiene el control de todo? Por supuesto que sí. Desde el punto de vista de que oramos por la salvación de un familiar, estamos creyendo que Él es el Dios de la salvación. Si oramos por sanidad y confiamos que Él lo puede hacer, estamos creyendo que tenemos un Dios sanador. Si pedimos cobertura de nuestra entrada y nuestra salida, es que nosotros estamos confiando que Él nos puede guardar. Si cuando vienen tempestades climáticas, situaciones que no podemos manejar, oramos ante el Padre y le pedimos que la diluya o que la gire hacia otro extremo y Él lo hace, podemos ver que también creemos que Él tiene control sobre ¿qué? Sobre la naturaleza. Entonces Dios tiene el control absolutamente de todo. Amén. Bueno, hoy sí, yo creo que hoy sí se convencieron. Entonces, la enseñanza está basada en Isaías 41:10, pero yo quiero que usted lea conmigo desde el versículo 1 para que miremos lo que estaba pasando ahí y por qué Dios se declara en el texto que casualmente Claudia leyó, que tiene control sobre todo. Mire y lea conmigo que dice Isaías 41:1-10. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca de su arco arrebata. Los siguió. Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué dice? Con la diestra de mi justicia. Le cuento un poco la situación de las naciones porque realmente el contexto de este versículo me está hablando a mí de que había un problema con las naciones en ese momento, ¿verdad? Y le voy a decir que políticamente y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Políticamente, desde un punto político, dice, las potencias mundiales del entonces se disputaban por la supremacía. Socialmente, había desigualdad social acompañada de la terrible distancia entre la posición de los ricos hacia los pobres. Era prevaleciente la usura, los abusos, la deshonestidad, el monopolio de las tierras, la extorsión y el cohecho. Todos unidos en contra de los pobres. Era común el lujo y la holgazanería, juntamente con la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás.
el cuadro social era marcado por la pobreza, el dolor y las desgracias. Religiosamente, ¿qué estaba pasando? Dice que era totalmente desfavorable. La verdadera adoración hacia Dios estaba mezclada con el culto a otros dioses, que implicaba la actuación de un gran número de agoreros y adivinos. Los profetas de la casa del Señor vivían constantemente embriagados por el vino, no pudiendo ayudar la nación espiritualmente. De hecho, la religión que estaba contaminada con las prácticas paganas. Se parece mucho a la realidad que vivimos, ¿verdad? Amén. ¿O no le parece que se parece mucho a la realidad, no solo la que vivimos en nuestra nación, sino la que el mundo está viviendo actualmente? Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios tiene el control de todo, estamos hablando de los atributos y de la esencia que Él tiene. Y cuando se manifiesta el control de Dios, hay muchos de sus atributos que trabajan unos con otros. Por ejemplo, su sabiduría, que Él sabe qué hacer en cada momento. La omnisciencia, su poder, etcétera, etcétera. Pero uno de los atributos que más se manifiesta cuando nosotros declaramos que Él tiene el control es su soberanía. Cada ser viviente, mire la introducción, cada cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios. Él reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo el hombre, está fuera de su soberanía. Él hace todo lo que desea y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra o en el infierno que pueda alterar o limitar lo que Él ha determinado que hará. Eso es parte de lo que es su soberanía. Dice el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces no podemos nosotros pensar que Dios no tiene el control de las naciones así como lo estamos viendo, porque realmente Él está en control. En estos primeros textos, 10, que yo quisiera que usted fuera a leer el capítulo 40 y el resto de los textos del 41, para que usted se dé cuenta de mucho más, se demuestran tres cosas. Uno, el poder de Dios. Dos, la dependencia que debemos tener de Él y el cumplimiento de las promesas. Cuando Él se enfatiza en los primeros versos, Él está exigiendo a algunas naciones algunas cosas. El poder de Dios, iglesia, es infinito, o sea que no tiene límites. Él puede hacer todo lo que Él ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo u obligarlo a hacer lo contrario. Él puede hacer todo lo que está de acuerdo con su más santa, justa y benigna naturaleza. Para el cristiano, mire usted, la omnipotencia de Dios le infunde confianza absoluta. Pero para el incrédulo, la omnipotencia de Dios infunde terror, porque ningún hombre puede resistir su voluntad o escaparse de sus juicios. Entonces, a nosotros, el poder de Dios, ¿qué nos da? Confianza. Porque nosotros sabemos que Él es todopoderoso y que Él puede hacer lo que para nosotros es limitado. Pero para aquellos que no confían en Él, eso les infunde temor y en algunos casos terror, porque no hay nada ni nadie que pueda detener a nuestro Dios cuando Él ha determinado que va a hacer algo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando decimos que Dios tiene el control, en el contexto de este capítulo, dice que Él tiene el control sobre todos los imperios y la política mundial. Voy a leer Isaías 41:4 en la traducción del lenguaje actual, que dice: yo soy el único Dios y mantengo todo bajo control. Todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. ¿Y cómo nos damos cuenta que Él tiene control sobre todo eso? Porque Él es quien le otorga el poder a las personas.
Amén. Dice Daniel, capítulo 2, del 36 al 38. Dice que Nabucodonosor había tenido un sueño que lo perturbó. Y cuando Daniel le da la interpretación del sueño, le dice de tal manera: este sueño quiere decir, le dice a Nabucodonosor, que su majestad es el rey más poderoso de todos los reyes. Su majestad es la cabeza de oro, pues el Dios del cielo lo ha hecho rey y le ha dado mucho poder y mucha honra. También le ha dado poder sobre toda la gente que vive en la tierra y sobre todos los animales que hay en la tierra y en el cielo. Si usted se fija ahí, dice que Dios es quien le dio ¿qué? Mucho poder y mucha honra. Todos los gobernantes de la tierra han recibido ese lugar porque Dios se lo ha permitido. Aunque usted no lo crea, la palabra lo dice. No hay nadie que se siente en eminencia en ningún sitio que no sea que Dios lo ha permitido. Y no solo le da el lugar, sino que también le otorga ¿qué? Poder. Le otorga honra. Le otorga que esté sobre la gente gobernando, sobre toda una nación. Pero también los gobernantes deberían de saber que así como Él les otorga ese privilegio, también Él se los puede quitar. Amén. Dice Daniel 2 del 20 al 21. Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros les quitas el trono. Eso es la soberanía de Dios y el poder sobre todo rey, sobre todo reino y sobre todo lo que hay sobre la tierra. Y este rey del que hablamos, a quien Dios le dio majestad, honor y privilegios, Daniel en el capítulo 5 dice de la siguiente manera, del 20 al 21. El rey Nabucodonosor se sentía tan importante y poderoso que empezó a tratar mal a la gente. Por eso Dios le quitó el reino. Y Nabucodonosor no pudo seguir viviendo entre la gente, pues se portaba como un animal. Vivía entre los burros salvajes, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Así vivió hasta que reconoció que solo el Dios Altísimo reina sobre todas las naciones y que solo Él decide quién puede ser rey. Entonces Dios, la Escritura nos dice que Dios le otorga el privilegio a los que se sientan en eminencia durante todas las generaciones y las que van a venir. Que Él les otorga la sabiduría, que Él les otorga el poder, que Él les da todo para que ellos puedan ejecutar, pero también les da la responsabilidad de cuidar sobre aquel pueblo donde Él ha sido establecido. Pero la Escritura también nos dice que así como Él da, también ¿qué? Quita. Y Él es todopoderoso. Y dice que Nabucodonosor, quien tomó Jerusalén, mandó a destruir la ciudad en el templo, envió a los judíos deportados a Babilonia, y que Babilonia conoció el máximo esplendor con este rey. El Señor lo humilla porque dice la Reina Valera que él se llenó ¿de qué? De orgullo y se envaneció. Sabe, nadie en esta tierra puede creerse más que el soberano. Nadie. Ni aun sus hijos que somos nosotros. El orgullo es el primer pecado que se concreta cuando Satanás mira allá el trono del Padre y dice: yo puedo ser semejante a Él. Yo puedo sentarme en su trono. El orgullo empieza a nacer y a germinar. Y él es también ¿qué? Destituido del lugar de privilegio donde estaba. Lo mismo pasa
con los reyes que el Señor le permite que reinen sobre la tierra. Él les puede dar poder, Él les puede dar honra, pero si hay algo que ellos no deben hacer es creerse más que Él, porque en ese momento serán destituidos. Tiene control absoluto sobre todos los soberanos de la tierra, para colocar en el trono a quien Él quiera y para destituirlos cuando a Él le plazca. Esto es prueba de su supremacía y su grandeza. Pero entonces usted puede preguntarse y decirme a mí, hermana Vilma, entonces Él permite que nosotros suframos de la mano de algunas personas. En su soberanía, sí. Pero del ojo de Jehová nada se escapa. La tierra está clamando al Padre. Cada asesinato está clamando por justicia. Cada violación está clamando al Padre por justicia. Cada venta de drogas y cada contaminación que le quieren hacer a los niños y a los adolescentes está clamando a Dios por justicia en este tiempo. La tierra está clamando por justicia por cada acto de impunidad que se comete en la tierra, iglesia. Y puede ser que para el ojo de los hombres esto no tenga solución y no se haga justicia como en muchos casos. Pero para el ojo del soberano nada se escapa. Y el tiempo del juicio de Dios es perfecto en todo momento. ¿Sí? Amén. El tiempo de los juicios se van completando a medida que Él mira cada situación. Nuestro Dios no es sordo ni es ciego. Él puede ver cada acto de maldad sobre la tierra. Y eso está clamando hasta su trono para que se haga justicia. Y la justicia del Padre viene en camino. Llegará paulatinamente a cada uno de aquellos que se estén comportando de manera equivocada cuando Él lo determine. Pero también vendrá el juicio final donde todas las naciones van a ser juzgadas. El Padre no es ciego. Como le decía Habacuc, ¿acaso no miras? ¿Acaso no ves lo que estamos pasando? Él no es sordo ni ciego. Él es capaz de ver el sufrimiento de una nación y sentirlo en su corazón. Él es capaz de ver a aquellos que lloran en la miseria y en la pobreza y verlos sufrir y llorar juntamente con ellos. Porque Él es un Dios de misericordia y es un Dios compasivo y lleno de amor. Pero también es un Dios de justicia. Y como es un Dios justo, Él sabe lo que hará en cada momento. Y esto, la pregunta que le hice yo, que seguramente afloró en el pensamiento de algunos, quiero leerle Eclesiastés 10, ese no está en la filmina, hermano. Eclesiastés 10, de 2 al 5 en la traducción del lenguaje actual. Dice Eclesiastés, y escuche bien, iglesia, lo que dice este texto. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de no nombrar gobernantes. Cuando llega el momento, elige al gobernante adecuado y le da su propia autoridad. Dice, ¿será que las naciones merecen los gobernantes que tienen? ¿Será que los pueblos merecen los gobernantes que tienen? ¿Sabe? A través de la historia del pueblo de Israel podemos ver que Dios utilizó diferentes naciones para disciplinar a su pueblo. Uno de ellos fue Nabucodonosor. Él lo llevó al exilio. Cuando usted lee a Habacuc, Dios le responde a Habacuc y le dice, no te preocupes, Habacuc, que estoy preparando a los caldeos para disciplinarlos. Entonces, cuando Dios nos hace depender en medio de situaciones tan terribles que pasamos, el pueblo de Dios no verá jamás que Dios es el que tiene el control de todo,
mientras no dejemos algunas muletas que nosotros adoptamos en este mundo. ¿Y qué pueden ser esas muletas? Poner nuestra confianza en los gobiernos. Esa es una muleta. Poner nuestra confianza en los hombres. Poner nuestra confianza en lo que yo tengo, en mi posición social, en las relaciones que tengo, en lo que yo puedo movilizar. Tener esa muleta donde apoyarme cuando soy hijo y mis padres me pueden dar todo y no pasa nada porque ahí están ellos y yo puedo apoyarme. Entonces, mientras el pueblo del Señor siga caminando con muletas, el Señor lo va a mantener como en momentos difíciles, para que aprendamos a qué, iglesia, a depender del Señor. ¿No es cierto que son los tiempos más difíciles los que nos hacen arrodillarnos constantemente y buscar su presencia? ¿No es cierto que los desiertos más calurosos son los que nos llevan a buscar oasis en su presencia? Por eso decía el salmista, el sufrimiento me hizo bien porque me hizo ¿qué? Buscarte, cumplir con tus estatutos, enamorarme de ti. Y él dice, yo te he llevado al desierto para enamorarme otra vez, para que tú te enamores de mí otra vez. Entonces, quizás usted me puede decir, y entonces esas muletas, hermana Vilma, pueden ser importantes y necesarias el apoyarnos en algunas personas. Pero dice Proverbios 3:5, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Pueden ser importantes y necesarias, pero si esa muleta que usted tiene lo hace sentirse seguro, por amor y por misericordia el Señor se la va a quitar. Porque estas muletas reemplazan la confianza y la seguridad que debo depositar en Dios. Impiden que profundicemos en el conocimiento de Dios porque me siento seguro en lo que tengo. Entonces, cuando el Señor mira que mi muleta es mi pareja, su esposo o su esposa, entonces el Señor empieza ¿a qué? A remover ciertas cosas. Porque si hay algo que el Señor no hace es compartir su amor con nadie. Amén. Yo soy celoso, dice. Y la gloria yo no la comparto con nadie. Entonces, ¿qué es lo que querrá Dios de nosotros en este tiempo? Eso está en Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. Ese texto usted se lo sabe muy bien. Yo creo que lo puede leer conmigo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cada plaga, iglesia, que venga, cada enfermedad, cada acto de violencia, la inseguridad que vivimos, la miseria, la impotencia que sentimos, debe llevarnos cada día al arrepentimiento y a humillarnos delante del Señor. Así como cuando el Señor permitió que su pueblo estuviera en Egipto y que las plagas también los tocaran. Y lo único que Dios quería es que tanto el faraón como su pueblo se humillaran y se arrepintieran. El problema estaba en el corazón de ellos. Pero mientras Dios mira que el corazón nuestro continúa de la misma manera, entonces Él va a seguir enviando ¿qué? Plagas, situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que nos humillemos. Porque dice aquí, si ustedes se humillan, si ustedes, mi pueblo, no estamos hablando de la nación de Honduras en general, estamos hablando de la que ha sido, del pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Si ustedes, dice iglesia, se humillan, ustedes que me invocan y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces, dice el Señor,
yo perdonaré sus pecados y voy a sanar a Honduras. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Hasta cuando nosotros entendamos qué es lo que necesita el soberano en este tiempo, entenderemos que Él tiene el control de todo y que nada se sale de sus manos, que cada situación difícil que pasamos, Él la permite, nada pasa de que sea desapercibido por Él, nada pasa y lo toma por sorpresa. Él tiene el control de los cielos y de la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Nada le toma por sorpresa. Él sabe lo que está pasando y conoce la incertidumbre que vamos a vivir en este 2024. Pero no importa, dice el Señor, la incertidumbre que ustedes tengan, porque yo soy capaz de cumplir lo que prometo. ¿Y qué es lo que Él nos ha prometido? Está en Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, así como lo vemos a Él actuar para que nosotros nos humillemos y nos arrepintamos, también Él nos está diciendo: ahí están mis promesas, no tienen vencimiento, siguen vigentes, pero necesito que se humillen. Necesito que se arrepientan de sus malos caminos. Dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién yo voy a atemorizarme? Él nos está diciendo: no teman, porque yo estoy con ustedes. ¿Sabe? El temor que la situación en que vivimos nos arropa tan fuertemente muchas veces, es porque es el temor cuando no vemos que el soberano está de nuestro lado. Cuando usted entiende que la soberanía de Dios va a permitir tiempos buenos, pero también tiempos malos en nuestra vida, y que si nosotros creemos que Él tiene el control de todo, es que estamos en el hueco de su mano y que nada de lo que Él no permita no nos va a acontecer, iglesia. Usted tiene que enterarse de eso. El Dios soberano dice que nos tiene en la palma de su mano esculpidos, y nada que Él no permita le podrá acontecer a los hijos de Él en este tiempo. Él tiene el control de todo. Dice: el que acampa, el ángel del Jehová acampa alrededor de todos ellos, y no solo está alrededor de ellos, sino que también ¿qué? Los defiende. Entonces, ¿cuál es el temor que pone lazo en nuestra vida en este tiempo? Es ese temor que viene del enemigo y nos pone lazo para tropezar, para no seguir accionando en la obra cuando el enemigo viene y nos ataca. Pero dice el Señor: no temas. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí la clave es el amor. Si el amor está perfeccionado en ustedes, dice, no tienen por qué temer. Ustedes tienen que reconocer que yo estoy con ustedes, que no hay día del año que no esté con ustedes, porque he prometido estarlo, dice, hasta el fin del mundo. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y aquí desmayar significa ver alrededor de nosotros. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor, iglesia, habría razones por qué temer. ¿Sí? Cuando vemos que el ángel de la muerte camina en las calles de Honduras, eso trae temor a la nación. Pero el soberano está pidiendo humillación. Tampoco dice que Él nos dejará, sino que dice que siempre nos ayudará, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Entonces, para ser efectivo el tema del año, necesitamos empezar a confiar en el soberano.
Porque cuando la soberanía de Dios nos toca y todo está bien, no hay problema. Pero cuando la soberanía de Dios permite un desierto en mi vida, un luto, una enfermedad, una escasez, una quiebra, entonces ahí nosotros empezamos a retroceder y ya no queremos que Él sea soberano de la manera que Él lo ha determinado. Amén. Entonces la conclusión dice: Dios nos está llamando a confiar en su soberanía, a rendirle adoración con reverencia, porque Él es el único que puede crear de la nada, suplir todas las necesidades y dar estabilidad y redimir al hombre. La iglesia tiene que reconocer quién es Dios. Tenemos que reconocer quién es Él. Amén. Tenemos que conocerle a Él, adorarle y amarle como Él se lo merece y como Él lo determina en su escritura, no a nuestra manera, iglesia. Y el soberano le está pidiendo a las naciones que se humillen delante de Él, porque no hay otro Dios en la tierra ni sobre la tierra más que Él, que dice que ha establecido su trono en los cielos, donde Él reina y gobierna sobre todos, y que aquellos que estén incurriendo en faltas tendrán la oportunidad de enfrentarse con el soberano. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas hoy que tú eres el soberano de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe. Que no hay nadie más grande que tú. Que no hay nadie que pueda hacer las cosas como tú las haces. Permite que tu pueblo tome confianza en esta palabra, Señor. Y que busque tu presencia para humillarse, para encontrar el oportuno socorro, para pedir perdón por nuestros pecados, como lo hacemos ahorita por nuestra nación. Porque como decía Daniel, hemos pecado contra ti todos los días. Y te pedimos perdón para que tú tengas misericordia de nosotros, no por nuestra justicia, sino porque tú eres misericordioso. Y ten misericordia de nuestra nación. Levanta a tu pueblo para que clame por ella, Señor, y que los juicios que se han determinado se queden como cuando Nínive se arrepintió, Dios, y que se volvieron a ti en completa santidad y adoración, y tú los perdonaste. Perdónanos, Dios, por el derramamiento de sangre que hay en esta nación. Esa sangre está clamando por justicia y ha llegado hasta tu trono. Dios de los cielos, mira con misericordia a nuestra nación. Cubre la vida de cada mujer en esta nación, Dios, de cada niño, de cada hombre, de cada anciano, de cada adolescente, Señor. Permite que esta nación se vuelva a ti con todo su corazón, Señor, y que tu iglesia se despierte, Dios, porque es a nosotros que nos estás pidiendo la humillación. Te damos gracias porque tú eres bueno. Levante sus manos y dígale: ahí en la aflicción tú eres bueno. Declárelo: tú eres bueno, has sido bueno conmigo. Dígale: has sido bueno con mi familia, has sido bueno con esta casa, has sido bueno con esta nación. Y hoy te rendimos loor a ti, en el nombre de Jesús. Declaramos el bien y la misericordia para nuestra nación, y que el oportuno socorro llegará. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Su iglesia dice amén y amén. Que el Señor...
Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida. Nos alegramos, celebramos por tu salvación.